¿Puede una herramienta digital cambiar la forma en la que un equipo de sala se motiva cada día? Hoy en Barra de Ideas nos sentamos a charlar con una empresa hostelera que un día decidieron pasar del ese a ver si hoy vendemos más al vamos a saber por qué vendemos más. Hablamos de los creadores de Appselio, Cristian y Javier. Hoy una plataforma que nació entre comandas, TPVs y cafés fríos en los restaurantes que, por ejemplo, hoy utilizan Biloba, Bongo, Taberna Bolavento de Granada. Lo que empezó como una necesidad real, entender los números y motivar al equipo sin perder la cabeza, se ha convertido en una herramienta que ya está ayudando a otros negocios a vender más, a vender mejor sobre todo, y muy importante, sin gastar más. En esta charla vamos a descubrir cómo Appselio convierte los datos en retos, las ventas en motivación y sobre todo cómo una idea nacida desde la hostelería puede inspirar un cambio real en la forma de gestionar personas y resultados. Prepararos porque esto no va de algoritmos ni de software, va de personas, pasión y propósito. Bienvenido, qué ganas de poder conocerte, no tuvimos ocasión de saludarnos Muy en la buena. Calahorra Sapiens y ahora por fin nos ponemos nosotros cara y todos los oyentes escucharán nuestra voz. Vamos a empezar un poco por remontarnos a los orígenes de Appselio, ¿no? Muchas veces os definís que venís de la trinchera hostelera, pero no sé si nos puedes contar, Cristian, en qué momento pasasteis de pelear con el TPV y esos ratios a decir, oye, ¿y si montamos una herramienta para que esto tenga sentido? Bueno, pues esto surge con los años de trabajo, ¿no? Creo que Appselio viene de dos claves muy importantes. Una es la motivación que necesita el personal para trabajar el día a día y poder darle unos incentivos y motivarlo. Siempre hemos pensado que si el negocio funciona, ellos tienen que ser parte de ese beneficio y ellos son los que están abriendo la persiana todas las mañanas y son los que están ahí a pie del cañón. Entonces, en todos estos años hemos intentado incentivarles por buenas reseñas, por ventas, por mantener los ratios de compra o de personal estable. Y otro de los factores que ha sido detonante para nosotros llevarlo a cabo ha sido que hemos sido muy analíticos con los números. El incremento de ventas de uno de nuestros locales, pues no tiene por qué ir relacionado con el beneficio. Podemos incrementar las ventas, pero el beneficio no tiene por qué incrementarse. Y esto nos sacaba un poquito de contexto. El rendimiento que le sacábamos a los clientes no siempre era el mismo, el idóneo. Por lo que Ujú. comenzamos a analizar los ratios de familia o productos. Por lo tanto, nos dimos cuenta, esto lo hacíamos en tablas de Excel y mensualmente. ¿Qué nos dimos cuenta con el tiempo? Pues que a tiempo pasado podían bajar durante un mes los ratios de venta de algunas familias o productos que eran clave y nos bajaba la media por comensal en torno a 2 euros, ¿no? Si pasaban por nuestro establecimiento unas 3.500 personas, estamos dejando de facturar 7.000 euros de personas que ya teníamos con nosotros. Por ello, tanto este análisis de datos como la motivación a los empleados nos llevaron a coger esas dos cosas y llevarlos a crear una herramienta que esos datos nos los diera a diario para poder anticiparnos a esa bajada de ventas y poder incentivar a la misma vez a nuestros empleados. Me parece súper interesante porque muchas veces se habla de, ¿no?, de los microgastos, el impacto que tienen tanto a nivel particular como en los negocios, pero claro, aquí igual estáis yendo al detalle, al euro, Por porque al final el supuesto. cómputo global, claro, tengo que apuntado 7.000 euros que podían impactar en una cuenta de resultados simplemente por ir bajando esos ratios que impactaban pues de céntimo en céntimo, de euro en euro. Claro. Y normalmente se suele analizar a final de mes o al final de un trimestre, pero eso no nos permite solucionar el problema que tenemos atrás. El problema lo podemos solucionar a día y ver el por qué y no que pase ese tiempo y dejar esa facturación que caiga en un saco roto. Claro, pero muchas veces se habla de que para poder hacer un buen análisis, como que tienes que estudiar la tendencia. Vosotros, ¿a partir de qué día ya decís, oye, esta bajada realmente, si espero otros 25 días más, otros 20 días más, lo que sea, va a crearme, como se dice vulgarmente, un agujero en mi cuenta? Pues realmente tiene que ser.
pensamos que tiene que ser diariamente, semanalmente el análisis, porque el que caiga nuestra media o el ratio de bebida, o por ejemplo el de los postres o el de coctelería, eso muchas veces va relacionado con no prestar el servicio o la forma adecuada, porque el trabajador no esté motivado a ofrecer ese cóctel o esa segunda bebida. Y eso es clave. Muchas veces no es por tendencia, sino porque en nuestra misma sala, nuestro equipo, pues se desmotiva y deja de trabajar como nos gustaría realmente. Esto busca también la motivación de ellos a hacer todo. Oh, me parece tan interesante lo que nos estás contando que justo me he metido directamente al meollo, pero me he dejado atrás algo importante, ¿no? Claro, y cuando hablamos por primera vez dices, no, somos de Granada, ¿no? Ese acento Sí. tan sonoro y tan conocido para mí, ¿no? Que tenéis. Y claro, cuando tú ves solo el nombre Abselio, te imaginas que puede ser una solución internacional, como están muchas en el mercado, y no te imaginas que sea algo tan cercano y tan próximo a nosotros. No sé si nos puedes comentar, por conocer un poquito más los orígenes de esta empresa, cómo nació el nombre, si tiene una historia detrás, de dónde viene Abselio. Bueno, pues realmente el nombre no tiene mucha ciencia. Nosotros buscábamos una palabra fácil para cualquier persona, cualquier trabajador de los nuestros que pudiese pronunciar y nos basamos en up, que es subir, mejorar, crecer, sell, que es venta, y el IO es un guiño a la tecnología, algo tecnológico. Y si y puede resultar un buen nombre, fue puro marketing involuntario. Bueno, pero es marketing, pero también son los valores, ¿no? Que al final queréis Sí, por trasladar a supuesto. las compañías que utilizan vuestra solución. ¿No? Otra cosa que me pareció muy interesante cuando nosotros evaluamos vuestra candidatura es que Abselio tenía el objetivo de convertir los datos en objetivos motivadores, ¿no? Nos has dicho que uno de los pilares de la herramienta es que el equipo esté motivado porque cuanto más motivación tenga, mayor productividad o mayor rentabilidad va también nuestro negocio. Pero claro, hay muchas veces en el propio personal cómo afronta la adopción de energía perdón, la adopción de tecnología suele ser la principal barrera para una transformación, para el cambio. ¿Cómo hacéis para que el equipo no vea como otro control más el incorporar la herramienta y sí lo perciban como esa ayuda que les va a empujar a vender mejor? Abselio no controla, Abselio recompensa. Lo que busca es motivar al equipo a alcanzar unos objetivos que marquemos. Si alcanzamos esos objetivos, ellos tienen una recompensa económica. Voy a poner un ejemplo que nos pasaba a nosotros. En uno de nuestros locales llevábamos muchos años con costelería y resulta de que para ofrecer esa costelería, anteriormente el cliente pues llegaba, veía en la carta la costelería y decidía porque le apetecía pedir un cóctel. Nosotros cambiamos un poco eso y dijimos, vamos a presentar nuestra carta de costelería, nada más llegar al cliente y ofrecerles que tenemos cócteles de autor y que combinan muy bien con nuestra carta. Si eso lo añadimos a que tienen un incentivo por incrementar el ratio de coctelería, ellos van a seguir haciéndolo siempre. Si de normal le decimos al personal hay que ofrecer coctelería, a muchas de las mesas no lo hacen, porque realmente no tienen un incentivo para ello. Pues nuestro ratio de coctelería o nuestras ventas de coctelería pasaron de vender un número residual que vendíamos al mes de 50 60 cócteles a vender 250 o 300 cócteles, simplemente por el hecho de cómo hacerlo y con un objetivo detrás. Y este sistema, claro, nos estás hablando de una recompensa directa para el empleado y que está controlada. ¿Viene a ser complemento o sustituto de la propina? Esto es un complemento, la propina va aparte, la propina va Es que totalmente no sé si aparte. sabes, pero hay un encendido debate sobre si en la cultura española no está regulado como en otros países cuánto debe suponer la propina en una consumición. Entonces existe la duda de si mantener la propina, no mantenerla, sustituirla con un incentivo. Por eso de ahí venía la pregunta. Vosotros lo veis entonces como un complemento, ¿no? Claro, para ello la propina va basada en lo que el cliente finalmente decida por el servicio que han dado. Esto lo que buscamos es motivarlo a dar ese buen servicio.
por supuesto, si dan un buen servicio, van a tener una mejor propina y van a alcanzar un objetivo. Están motivados por ambas partes. Muy bien, y oye, una cosa, y claro, siempre los sistemas de recompensa como que despiertan en nosotros, ¿no? Ese ser interior que es que a veces resulta ser muy competitivo. ¿Esto ha generado piques entre compañeros o Bueno, cómo se regula? Normalmente no tiene por qué generar pique, al contrario, esto lo que hace es crear un piña y que todos remen a una, porque se pueden crear objetivos individuales y objetivos grupales, porque para nosotros es tan importante la persona que está atendiendo a la mesa, que toma la comanda, como la persona que está en la pica limpiando platos o fregando cubiertos. Es muy importante. Por ello, al final, uno de nuestros clientes nos expuso que en uno de sus locales, pues si el incentivo era solamente individual, la persona que iba a estar montando y desmontando la mesa no iba a hacer su trabajo con ganas. ¿Por qué? Porque él iba a saber que la persona que comanda lleva un incentivo y él no iba a recibir absolutamente nada. Por lo tanto, su trabajo se puede rentabilizar, perdón, se puede ralentizar. Por lo cual, si ese objetivo es conjunto, si hay un objetivo conjunto y él cambia la mesa para volver a rotar la mesa lo más rápido posible, ambos ganan y se hace piña. Sí, claro, lo que planteas, obviamente, si solamente es individual, puede, en lugar de motivar, desmotivar a aquellos que no van por incentivos. Pues muy Claro, bueno el objetivo común, porque muchas veces, ¿no? En las empresas, en los negocios de restauración, ¿no? Que se crean esos silos, ¿no? Muchas veces sí, no fluye la comunicación entre cocina y sala, y entre los propios de sala, pues también existen esas diferencias, ¿no? Qué bueno poner ese objetivo común para que todos vayan a uno, que al final es que el negocio sea cada vez más rentable y crezca en su facturación. claro. Ahora te voy a abrir un melón que a ver si nos puedes contar un poco lo que son las interioridades de Abselio, ¿no? Decíamos al principio que ya tenéis muchos locales que han testado vuestra herramienta, ¿no? Que empezasteis con Biloba, Bongo y la taberna Bolaventa. Y no sé si nos puedes desvelar, ¿no? Ese momento en que de repente los dos fundadores de una solución, tú, Cristian, Javier, de repente vais testando y os dais cuenta de, oye, que esto funciona, que esto lo puedo exportar a más negocios. ¿Cuál Claro. fue, no sé, ese detalle o ese clic que te dijiste, oye, esto va a ser bueno para el sector? Pues en el momento que nosotros trabajamos, como decía al inicio, con tablas de Excel y marcábamos objetivos con cantidades concretas, ellos no veían esa evolución en el tiempo. En este caso, ellos tienen un usuario en el cual ellos ven su objetivo y cada día se va actualizando. Por lo tanto, ven cómo van, si el monedero de la cantidad que tienen acumulada eso puede subir o bajar, porque realmente los incentivos se basan, o la gran mayoría de incentivos que ponemos se basan en ratios de venta. Voy a poner un ejemplo, para que quede claro y Mm. pueda ayudar a No, entender, los porque ejemplos siempre son lo mejor. es un poco complejo de entender. El objetivo de Abselio es incrementar o mantener un ratio. Por lo tanto, la bonificación que vamos a dar, o que se va a dar, que va a establecer el propio local, es por unidades que se vendan por encima de una media que teníamos anteriormente. Con lo Ujú, cual, un ejemplo básico, si un restaurante a un restaurante entran 10 comensales y consumen cada uno una bebida, el ratio de bebida de comensales es uno. Nuestro objetivo puede ser incrementar ese ratio a 1,1. ¿Qué quiere decir? Pues que los 10 comensales consuman una bebida más. Por lo tanto, vamos a bonificar esa bebida que no se habría vendido en nuestra media anterior. ¿Esto qué puede pasar? Que vayamos muy bien en un periodo de tiempo, pero nuestro ratio baje antes de finalizar el objetivo. Por lo tanto, ese bono que tienen se puede esfumar, con lo cual nos lleva a mantener en el tiempo pues, una línea que es incrementar. No vamos a pagar por algo que ya vendíamos de normal antes. Y ujú. eso, pues a día de hoy para nosotros, ellos que puedan palpar esa bonificación, tanto individual como grupal,
no ha cambiado mucho, el equipo está más motivado, hay más estabilidad en la plantilla y como consecuencia de todo eso se incrementan los ratios de ventas. Muy bien, oye, y ahora que has comentado la estabilidad en la plantilla, realmente creo que es el mayor quebradero de cabeza para un hostelero hoy en día, ¿no? La altísima tasa de rotación, ¿no? En algunos segmentos se llega a situar en un 70% y bueno, genera una incertidumbre, ¿no? El decir que vas a levantar la persiana de tu negocio, que vas a abrir el local y muchas veces entre la tasa de rotación y el absentismo no sabes qué personal vas a tener cada día. ¿Vosotros veis que Upsellio realmente puede ayudar a que la gente se quiera quedar más tiempo en un equipo? Pues estamos hablando de que la media a lo mejor de permanencia en un negocio de restauración está entre 1 y 2 años y eso ya a veces tirando por lo alto. En algunos negocios con los que hemos conocido tienen a lo mejor que no aguanta el personal más de 3 meses, ciertas posiciones. Sí, sí. Bueno, La verdad en números, como trabajáis con muchos locales, ¿qué feedback os dan? ¿Qué os cuentan? pues hace no mucho leí que el 50% de los empleados de hostelería declaraban sentirse desmotivados y que el 75% de estos que afirmaban buscar cambiar de trabajo. Por lo cual, Abselio a nosotros nos ha permitido que esa gente, pues al estar motivada, forme piña. El equipo está más entregado y hemos visto esa bajada de esa rotación. Aún así es complicado. Sabemos que la hostelería es un sector bastante complicado en el cual ellos trabajan cuando la gran mayoría de gente descansa y es complicado, pero nos ha permitido ver eso en el tiempo, el equipo más entregado que quizá antes no teníamos y bueno, pues la gente que entra enchufada a trabajar continúa enchufada en el tiempo. Ahí anteriormente entraba una persona a trabajar, iba como un tiro y a la semana, a las 2 semanas se apagaba, iba en piloto automático. De esta forma lo intentamos mantener en el tiempo. Sí, me gusta porque es como mantener, ¿no?, esa tensión Sí, de los primeros inicios. Claro, yo a veces me sorprendo. Hay ahora mismo una efervescencia en la creación de soluciones digitales y que están ayudando a automatizar y hacer mucho más eficiente la hostelería. Pero oye, de vez en cuando siempre te encuentras pues ese bar de barrio, ese restaurante que acudes y le ves que todavía está tomando las comandas casi en papel, ¿no? Eh, de hecho, te pones a hablar con ellos y muchos te reconocen que piensan que la tecnología, que eso es para las cadenas grandes, ¿no? Para romper esos mitos, derribar esos muros. Tú, Cristian, ¿qué les dirías a esos que creen que digitalizar su negocio es caro o es muy complicado y al final les acaba dando pereza y no acaban de dar el paso? bueno, pues pienso que antiguamente nos basábamos en intuiciones, ¿no? Y hoy día esas intuiciones ya no valen. Y digitalizar un restaurante hoy día, cualquier tamaño que tenga, es viable. Todo el mundo. Y caro, pienso que no es digitalizar. Caro es no tener a un equipo motivado, caro es no dar un buen servicio y caro es perder ventas de clientes que ya tenemos para nosotros. Como ejemplo, pues pienso que es caro no ofrecer una segunda bebida, no estar pendiente de llenar la copa. ¿Por qué? Porque estamos dando un mal servicio y a la misma vez estamos perdiendo una venta. Para mí eso es caro. El caro no es tener un coste de un programa que coge reservas o que analiza mi escandallo. Eso realmente no es caro. Eso nos facilita el trabajo. La cantidad de horas que echábamos anteriormente para sacar datos, hoy día los tenemos con un clic y, y el tiempo vale oro. El tiempo es más importante que todo eso. Oye, Cristian, vosotros sois una empresa joven, con un equipo también joven, emprendedor, con ganas. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a dar Upsellio? Bueno, pues nuestra idea es poder transmitir a todos nuestros compañeros en el sector una herramienta que puede ayudar mucho a facilitar el trabajo con el equipo de sala y de cocina porque lo motiva y bueno, sobre todo en los momentos que vivimos, el poder estabilizar nuestras ventas y que se mantengan en el tiempo, no darnos cuenta a tiempo pasado. Ese es nuestro objetivo,
que es una herramienta que nos ayude a motivar a la hostelería, que volvamos a tener esa chispa que había antes, que hoy día pensar en trabajar en hostelería es lo peor y eso tiene que cambiar. Sí, hay que tener orgullo, ¿no? Nosotros solemos decir en Barredías que hay que recuperar el orgullo de ser hostelero. Pero oye, Abselio está enfocado más a restauración independiente, organizada. ¿Tenéis algún nicho en especial o es una herramienta para todos? Nosotros pensamos que Abselio es una herramienta para cualquier tipo de restaurante, organizada, pequeño, un solo local. ¿Por qué? Porque lo que busca es motivar a nuestro equipo y el equipo, aunque sea pequeño, es importante que esté motivado. Si es grande, también. Por lo tanto, nos va a ayudar a motivar al equipo, mejorar los servicios, la atención al cliente, porque van a estar más enchufados y como consecuencia de todo esto anterior, pues ayudarnos a aumentar las ventas de clientes que ya tenemos en nuestro local, que ya los tenemos sentados. No es cliente que tenemos que buscar fuera, ya lo tenemos, Que es la manera más rentable, ¿no? Porque es mucho por más caro supuesto. captar a un cliente nuevo que llevar a cabo acciones de upselling o cross-selling con el que ya tenemos cautivo. Oye, y ahora ya para terminar, hoy la verdad es que estamos teniendo esta conversación y estamos separados por una pantalla, ¿no? No es lo mismo, pero imagínate que nos vemos dentro de 5 años allí en Granada. No sé si prefieres el Albaicín o otra zona. Oye, miramos para atrás y yo te pregunto, ¿no? ¿Cómo te gustaría que se recordara Upselling en el sector? Bueno, pues como una herramienta que nos devuelve esa motivación a la hostelería. Que gracias a Abselio, pues el equipo trabaja con más ganas y que cambia el ambiente del restaurante o del local en el que están trabajando. Y que la hostelería deje de sobrevivir, que ahora mismo estamos en un momento de sobrevivir, y vuelva a disfrutar, ¿no? de los momentos buenos, de cuando la gente estaba a gusto trabajando en hostelería. Ese es nuestro objetivo realmente. Y el objetivo es algo como tangible y físico, ¿no? Y muy analítico, pero ¿y qué sueño queréis cumplir? Bueno, Déjate llevar, Nuestro, Cristian. nuestro sueño realmente es que la gente se abra un poco la mente a este tipo de soluciones, las pruebe para que puedan ver lo que puede cambiar en ello. A veces la gente es muy reacia porque estamos en el día a día, en el trabajo, en muchos problemas que hay en restauración y dejamos de lado cosas como estas que nos pueden ayudar a mejorar y solucionar muchos problemas indirectamente. Y mi sueño es que la gente pruebe a utilizarlo, que a nosotros nos ha servido, nos ha venido muy bien en estos años. Y nada más, es que la gente lo pruebe, porque de verdad que es una herramienta que funciona. Oye, hay que atreverse. Hoy hace poco leía, ¿no? Que muchas veces cuando tienes el miedo a la digitalización, a la inteligencia artificial, no tienes miedo a la máquina, no tienes miedo a la tecnología, lo que tienes miedo al cambio, ¿no? Y me parece un muy buen mensaje para terminar hoy. Hay que atreverse. Así que, Cristian Ruiz Tejero, muchísimas gracias por habernos contado y habernos permitido conocer un poquito más a Abselio. Y yo te tomo la palabra y espero que me la aceptes. Nos vemos en 5 años para tomarnos Y por esa caña por supuesto, Granada. por Muchísimas supuesto, Elena, gracias. por supuesto, Elena, muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad de poder mostrar un poquito de Upselio.